El primer trueno resonó como un disparo, rompiendo el silencio de la iglesia. Clara May Whitmore se estremeció, con las manos paralizadas sobre el mantel del altar que estaba doblando. Afuera, el cielo de Wyoming se había teñido del color del peltre magullado, y el viento azotaba los álamos que bordeaban la única carretera de tierra de Willow Bend. La tormenta se acercaba rápida, feroz e implacable, de esas que no piden permiso. Dentro del santuario, las velas crepitaban, proyectando su sombra contra la cruz de madera que tenía detrás. Susurró una oración, no por seguridad, sino por silencio, para que su corazón dejara de latir tan fuerte. Llevaba toda la semana latiendo así. Desde que los jinetes viajeros se detuvieron en la ciudad para abastecerse, las mujeres habían estado susurrando sobre él junto a los pozos. Un hombre grande con un sombrero oscuro que parece hecho de humo. El reverendo Elías lo había llamado una tentación a caballo, pero la palabra tentación ya no asustaba a Clara. Solo le hacía sentir curiosidad por lo que había más allá de la frontera del condado, que su padre había trazado como una valla alrededor de su vida. Un rayo rasgó el cielo. La tormenta estaba justo encima de Willow Bend, ahora rugiendo a través de las rendijas de las ventanas. Clara se santiguó, se volvió para cerrar las puertas de la capilla y se quedó paralizada. Una figura a caballo salió de la lluvia. El caballo era negro. Su jinete era aún más oscuro, con el sombrero calado y el abrigo empapado. Por un momento, la tormenta los envolvió a ambos y luego los escupió en los escalones de la iglesia. Desmontó con la tranquila elegancia de un hombre que lo había hecho 1000 veces antes. Cuando empujó la puerta, el olor a lluvia y cuero de silla de montar se precipitó al interior. «Disculpe, señora», dijo con voz baja y áspera como la grava. «No quería molestar. Solo necesito refugio hasta que pase la tormenta». El primer instinto de Clara fue el miedo, ese que se encuentra en los sermones de tu padre. Pero la mirada del hombre no era malvada, era cansada y solitaria. «Puede quedarse», dijo ella en voz baja. «La casa del Señor no rechaza a nadie en un tiempo como este». Él asintió con la cabeza. El agua le corría por el abrigo y goteaba sobre el suelo. Cuando se quitó el sombrero, ella vio que era más mayor de lo que había pensado. Quizás rondaba los 35 años. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos y una mandíbula que parecía esculpida a partir de alguna verdad obstinada. «Jack Carver», dijo, sosteniendo el sombrero contra su pecho. «Me quedé atrapado en la pared de polvo antes del amanecer». Clara dudó antes de decir su nombre. «Clara May Whitmore». «Mi padre es el reverendo aquí». Su mirada se dirigió al púlpito. Él construyó este lugar con sus propias manos. Ella dijo automáticamente las palabras que le habían inculcado desde la infancia, pero le pesaban en la lengua. Jack observó el altar, los himnos desgastados apilados ordenadamente, los estrechos bancos alineados como soldados. «Un buen hombre». Clara quiso estar de acuerdo. En cambio, se encontró diciendo, «Un hombre firme. Cree que el mundo necesita orientación». La boca de Jack se curvó, no exactamente en una sonrisa. A veces, la firmeza se parece mucho al miedo. Esa simple verdad la golpeó con más fuerza que un trueno. Fue a buscar una toalla al vestíbulo y se la ofreció. Sus dedos se rozaron apenas un segundo y algo eléctrico le recorrió la piel. Se apartó rápidamente, avergonzada por el calor que le subía por el cuello. «Gracias», murmuró él, secándose las manos. Su voz tenía un peso, como si llevara más que la tormenta sobre sus hombros. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que pensó que las tejas podrían levantarse. Adentro solo se oía el tic-tac constante del reloj de pared y el aroma a pino mojado. Clara se encontró hablando para llenar el silencio, o tal vez para evitar que éste la engullera. «¿Hasta dónde vas hacia el norte?», preguntó ella. «Hacia Montana», respondió él. «Un hombre de Three Rivers necesita mano de obra para la temporada de otoño. Es un largo camino para recorrer solo. A veces es más fácil así». Él no dio más detalles y ella no preguntó. Algunos silencios merecían permanecer intactos. Cuando volvió a tronar, Clara se sobresaltó, y antes de que pudiera evitarlo, él le puso una mano firme en el codo. «Estás a salvo», le dijo.
El calor de su tacto se filtró a través de la manga de su vestido. No era inapropiado, no era nada que ella pudiera nombrar, solo que, por primera vez en su vida, no estaba pensando en ser buena. Estaba pensando en ser vista. El rayo volvió a destellar, blanco y sagrado a través de las vidrieras. Durante un segundo suspendido, los bañó a ambos con la misma luz. La tormenta no amainó durante horas. Hablaron en voz baja mientras el viento rugía afuera. Jack le contó del rancho que una vez había compartido con su esposa y del bebé que habían enterrado antes de que llegara el invierno, de cómo había cabalgado tanto tiempo que había olvidado el sonido de su propia risa. Clara escuchaba con la garganta apretada. Quería decirle que ella también entendía la soledad, aunque la suya tuviera un rostro diferente. La soledad dentro de los bancos abarrotados. La soledad que provenía de ser un fantasma en tu propia casa. Cuando la campana de la iglesia dio la medianoche, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un susurro. Jack se puso el abrigo. «Me voy». «No puedes», dijo ella antes de poder contenerse. «La carretera se inundará. Dormiré bajo el porche. No será la primera vez». Bajó la voz. «Por favor, quédate aquí hasta mañana». Él dudó, buscando sus ojos con la mirada. Luego asintió con la cabeza. «Si estás segura». Ella le trajo una manta y la extendió sobre el banco más cercano al frente. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él dijo en voz baja: «No pareces tener miedo a los desconocidos. Quizás sea porque no me siento como tal». Algo brilló en su mirada. Sorpresa, quizá, o gratitud, pero no dijo nada más. Se tumbó, con el sombrero calado, y ella se retiró a la pequeña habitación detrás del altar que le servía de dormitorio. Clara se arrodilló junto a su catre, tratando de rezar, pero sus pensamientos se negaban a permanecer santos. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus anchos hombros inclinados sobre el banco, su presencia llenando la iglesia como un himno tácito. La tormenta exterior se había calmado, pero la que había dentro de su pecho no. Cuando amaneció, el aire olía a tierra húmeda y pino. El banco donde había estado tumbado estaba vacío. Solo un par de huellas de botas marcaban el suelo de madera, y una nota doblada descansaba sobre el púlpito. «Gracias por el refugio. Si alguna vez te encuentras más allá de los límites de la ciudad, busca la marca Carver cerca de Red Rock Ridge». Sostuvo la nota con tanta fuerza que el papel tembló. Detrás de ella, el sol atravesaba las ventanas de la iglesia, rompiéndose sobre el púlpito en bandas doradas. El mundo parecía el mismo. Ella no. Guardó la nota en su Biblia antes de que su padre regresara de su viaje. Más tarde, esa misma mañana, su voz resonó en toda la casa, aguda, justa y segura como siempre. Pero mientras limpiaba los bancos y escuchaba el eco de su sermón a través de las paredes, sintió una leve rebelión titilar como la luz de una vela. A veces, la firmeza se parece mucho al miedo. Las palabras de Jack no la abandonaban. Esa noche, cuando su padre dirigió a la familia en la oración, los labios de Clara se movieron con los demás. Pero su corazón vagaba más allá de los límites del condado, más allá del camino polvoriento y la cresta roja que se extendía más allá. Aún no podía verlo, pero sentía que la llamaba. La iglesia estaba más llena de lo habitual ese domingo, a pesar de que la lluvia aún no había secado del todo las calles. Los bancos crujían bajo el peso de los cuerpos y los sombreros de juicio, asintiendo con rigidez, con las botas húmedas de barro. Afuera, el viento de Wyoming seguía rugiendo a ráfagas y tirando de los cristales de las ventanas como una advertencia que nadie parecía oír. Clara May se sentó rígida junto a su madre. Tenía las manos tan apretadas que le dolían los nudillos. La nota que había en su Biblia parecía que iba a quemar la encuadernación de cuero. Su padre, el reverendo Elias Whitmore, estaba de pie en el púlpito, alto y con ojos de tormenta, igual que había sido desde que ella tenía edad suficiente para memorizar las escrituras. «Los lobos llevan todo tipo de pieles», predicó, con la voz elevándose por encima de la sala como una inundación que se acumula detrás de una presa. «No solo pelaje, sino sonrisas. No solo dientes, sino palabras dulces y encanto diabólico».
Clara miró fijamente el suelo con el estómago encogido. Puede que venga a caballo, continuó el reverendo, caminando lentamente por la plataforma elevada con modales y rostro de santo. Pero no se equivoquen, viene a por su alma, y el camino que ofrece es amplio y cálido y conduce directamente al horno. Varias cabezas asintieron. La señora Love, que ya llevaba susurrando desde por la mañana, se agarró con más fuerza al chal. Incluso desde 3 bancos más arriba, Clara podía sentir el peso de las miradas que se dirigían hacia ella. Quería desaparecer, ser otra persona, estar en otro lugar. Pero en cambio, levantó la barbilla. Su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos y sus dedos se crisparon con algo nuevo. Algo que se sentía peligrosamente cercano al valor. Cuando terminó el servicio, la congregación se derramó en el lodoso patio de la iglesia como un rebaño liberado, con voces bajas pero cargadas. Clara mantuvo la mirada baja, agarrada al brazo de su madre, pero los susurros la seguían como sombras. Se quedó después de la tormenta. Oí. La vieron en el granero. Ya no es una chica decente. ¡Qué vergüenza! Clara apretó la mandíbula. Su madre no dijo ni una palabra. No la defendió, no lo negó, solo caminó a su lado con esa tranquila quietud. Llevaba una coraza dentro de la rectoría. El reverendo Elías cerró la puerta principal con tanta fuerza que las linternas tintinearon. ¿Has traído la vergüenza a mi iglesia, Clara? Ella no se inmutó. No, señor. Él se acercó. No me mientas. No lo estoy haciendo. Su boca se tensó. Hay ojos en este pueblo. Y oídos también. Ya sabes lo que dicen. Sé lo que dices, padre. Respondió ella con voz firme. Él la miró fijamente, como si intentara reconocer a alguien que no debería existir en su casa. ¿Qué significa eso? El pecho de Clara subía y bajaba, con la respiración entrecortada. Ahora significa que el miedo no mantiene a la gente a salvo, padre. Solo la mantiene pequeña. El silencio cayó entre ellos como una espada. ¿Crees que ese hombre es seguridad?, espetó él. ¿Crees que el camino que recorre está iluminado por el cielo? No lo sé, dijo ella, pero sé que es suyo, y él no finge que no es difícil, no tergiversa las escrituras para ganar discusiones o asustar a las niñas pequeñas para que obedezcan. Levantó una mano, pero no para golpearla, solo para señalar la puerta detrás de ella. Te quedarás en esta casa, dijo con voz fría como el hielo. No volverás a verlo y rezarás hasta que esto pase. Clara le dio la espalda antes de que él pudiera ver las lágrimas en sus ojos. Esa noche, se quedó mirando por la ventana de su dormitorio, observando cómo las nubes se dispersaban por la luna. En algún lugar allá afuera, Jack Carver cabalgaba bajo estrellas como estas. Libre, magullado, tal vez, pero dueño de sí mismo. Se preguntó cómo se sentiría cabalgar en un mundo que no se disculpaba por querer más. El lunes llegó con un cielo azul y un viento suave. Clara entró en la ciudad con su gorro, ignorando las escaleras. Sus botas arrastraban tierra blanda al pasar por el cobertizo del herrero, cerca de Miller Creek. Redujo la marcha al oír el ruido del hierro y el relincho de un caballo inquieto. El herrero, un hombre corpulento llamado Wilkes, se enderezó del yunque y la saludó con una inclinación de cabeza. «Eres la hija del reverendo Whitmore, ¿verdad?» «Sí, señor. Tu padre sabe que estás aquí». Clara esbozó una sonrisa cortés. «Él no sabe todos mis movimientos». «Señor Wilkes», gruñó él. «Bueno, tu amigo dejó aquí su marca». La silla de montar estaba rota por completo. La arreglé. Me dijo que no enviara la factura a nadie. Su pulso se aceleró. Él había estado allí. Wilkes se rascó la barba. Se marchó antes del amanecer. No dijo a dónde iba, pero dejó esto. Le entregó un trozo de cuero con un pequeño símbolo tallado en relieve. 3 picos de montaña grabados en cuero crudo. Clara lo sostuvo como si fuera una reliquia. «¿Es una marca?», preguntó. «La marca de un tallador. Nunca he visto otra igual». Ella asintió, incapaz de hablar. De vuelta en casa, guardó el cuero dentro de la cubierta de su Biblia, junto a la nota que él había dejado en el púlpito. Esa noche, después de cenar, Clara salió al porche a recoger la ropa tendida por su madre. El viento había vuelto a levantarse.
no con fuerza, pero lo suficiente como para hacer traquetear las pinzas de la cuerda. Su madre se unió a ella y, en silencio, doblaron las camisas a la luz de las velas. «La gente habla», dijo Clara en voz baja. «Siempre lo hacen», respondió su madre. «¿Han hablado de ti?» Su madre se detuvo. «Sí». «¿Valió la pena?», preguntó Clara, con la voz casi quebrándose. Su madre dobló una última camisa y la colocó con cuidado en la cesta. Luego, tras una larga pausa, dijo: «Al principio no, pero después sí». «Sí». Clara cerró los ojos. El viento le tiraba del dobladillo. No quería huir, todavía no, pero algo dentro de ella había cambiado, algo que no iba a volver a calmarse. Y eso lo sabía muy bien. Fuera lo que viniera después, no iba a ser seguro. Iba a ser real. El miércoles, Clara salió del pueblo para recoger hierbas para el tónico de su madre. No se lo dijo a nadie. En cambio, siguió el viejo camino hacia el norte, hacia el borde de la pradera, donde Red Rock Ridge se alzaba en la distancia como un león dormido. Cuanto más se acercaba, más cambiaba el viento. Menos seco, más abierto, como si la propia tierra estuviera haciendo preguntas. Cuando llegó a la cima de la cresta, no encontró a nadie. Solo hierba quemada por el sol bajo sus pies y el silencio abierto de la tierra indómita. Pero no se sintió decepcionada, porque él había dejado algo más. Atado a una rama había un trozo de lino. En él, dibujadas con carbón, había 3 palabras: «Si tú eliges», sin nombre, sin promesa. Solo eso. Clara se quedó sola, con el viento rasgándole la falda, el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por la posibilidad, y se volvió hacia su casa. Aún no estaba preparada, pero ya no le daba miedo el día en que lo estaría. Los rumores en el pueblo no cesaron, más bien al contrario, se intensificaron. El viernes, el reverendo Elías volvió a predicar, más alto, más duro, lleno de fuego y sal. Llamó al púlpito un campo de batalla. Habló del fuego que consumía a los pecadores y a las mujeres que descarriaban a los hombres buenos. Pero Clara percibió algo nuevo en su voz: pánico. Y se preguntó, solo por un instante, si lo único más aterrador que el pecado era una hija que había dejado de temerlo. La falda de montar había sido doblada con cuidado, tanto cuidado que Clara se preguntó si su madre había querido que ella la encontrara. Olía ligeramente a menta y a cedro viejo. La tela estaba gastada pero resistente, cosida a mano, con costuras que hablaban de campos abiertos, largos paseos y una vida llena de movimiento. La encontró en el baúl debajo del costurero de su madre, escondida bajo años de ropa de cama de invierno y viejas colchas. Un lugar no destinado a las cosas cotidianas, solo a los recuerdos. Se le cortó la respiración al levantar la prenda. Era más pesada de lo que esperaba, como si recordara cada kilómetro recorrido. Se la apretó contra el pecho y se sentó en el borde de la cama, con los ojos llorosos. Esa noche, durante la cena, su madre no dijo nada sobre la falda, solo pasó el pan y miró a Clara con esa tranquilidad que siempre mostraba cuando el mundo se volvía más ruidoso de lo que podía soportar. Después, Clara salió al porche con la falda en la mano y se quedó mirando las colinas azules que se desvanecían más allá del borde de Willow Bend. Había alguien a quien necesitaba ver. La cabaña se alzaba solitaria en las afueras, justo después del lecho del arroyo y antes de que la tierra se convirtiera en una pradera abierta. Las contraventanas estaban torcidas, la valla medio caída, y la chimenea se inclinaba como un anciano en medio de una plegaria. Pero la luz del interior era cálida, y el humo que salía de la chimenea olía a algo especiado y reconfortante. Clara dudó antes de llamar a la puerta. Las historias sobre Ruth Harper habían circulado por el pueblo desde que Clara era niña. Una mujer que no asistía al servicio religioso, que vivía sola por elección propia y leía libros sin pedir el permiso de nadie. Algunos la llamaban bruja, otros, una viuda extraña por el dolor. Clara la llamaba la única persona de la que su madre hablaba con dulzura en su voz. La puerta se abrió con un crujido antes de que pudiera levantar la mano. «Me imaginaba que vendrías», dijo Ruth. Su voz era grave y áspera, como el viento rozando la roca. «Al fin y al cabo, eres hija de tu madre».
Clara parpadeó. Sabías que vendría enfadada. No te metas en la vida de una chica sin sacudirle unas cuantas costillas. Se hizo a un lado. Clara entró. La cabaña olía a té de salvia y tomillo. Los libros se alineaban en las estanterías. Las fotografías antiguas abarrotaban la repisa de la chimenea. Un jarrón de cristal azul lleno de flores silvestres descansaba en la ventana a pesar de ser octubre. «Te pareces mucho a ella, ¿sabes?», dijo Ruth, invitándola a sentarse. «A Mary y Whitmore. Pero tus ojos, esos son tuyos». Clara se sentó lentamente, con las manos cruzadas sobre la falda de montar. «Fuisteis amigas en otro tiempo». Ruth sirvió té en tazas desparejadas. «Antes de casarse con tu padre, antes de que la iglesia se tragara su voz». Clara bajó la mirada. «Nunca habla del pasado, porque entonces era salvaje», dijo Ruth casi con orgullo. «No imprudente, solo libre. Enseñaba a leer a los peones del rancho. Cabalgaba a pelo por Cheyenne. Sabía hacer fuego y discutir. No creo que haya levantado la voz en toda mi vida». «Lo hizo una vez», dijo Ruth, con los ojos oscureciéndose. «Cuando se despidió de mí, Clara apretó la falda con más fuerza». «¿Por qué?». «Porque tu padre le prometió el cielo, pero en cambio le construyó una jaula». El silencio se extendió entre ellas, denso y antiguo. «Ella lo amaba», dijo Clara en voz baja, sin saber si era verdad o costumbre. «Creo que sí», respondió Ruth, «pero el amor y la rendición no son lo mismo». Clara miró fijamente su taza. El vapor se enroscaba como humo. Su voz, cuando habló, temblaba. «Quiero más». Las palabras la sorprendieron, no solo porque las había dicho, sino porque eran ciertas. Ruth asintió como si hubiera estado esperando. A veces, la oración más valiente es la que dice, «Quiero más», no por los demás, no por una causa, solo porque aún no eres un fantasma y no quieres convertirte en uno. Clara tragó saliva. «Conocí a alguien», dijo en un susurro apenas audible. «Se quedó en la iglesia durante la tormenta. El vaquero». «¿Te has enterado?». «Por favor», se burló Ruth. «Este pueblo habla más alto que Dios». Clara se rió por primera vez en días. Algo se rompió dentro de ella. «No me pidió nada», dijo. «Solo me vio». Ruth se recostó en su silla con la luz del fuego reflejándose en su cabello plateado. Los hombres buenos no rescatan a las mujeres. Les dan espacio para que se rescaten a sí mismas. Clara levantó la vista. «Me pidió que fuera con él, no con palabras, pero me dejó una nota. Un lugar. ¿Irás? No lo sé. Tienes miedo». Clara asintió. «Bien». Ruth dijo que eso significa que aún te importa el peso de tu propia vida. Se quedaron sentadas en silencio. Dos mujeres en lados opuestos de una elección. Una que había dado marcha atrás, otra que aún no había elegido. Finalmente, Ruth Rose se acercó a un armario polvoriento y sacó una funda de cuero descolorida. «Tu madre dejó esto aquí», dijo. «Dijo que volvería a recogerlo. Nunca lo hizo. Quizás tú lo hagas». Clara lo cogió con delicadeza. Dentro había un pequeño espejo, de esos que no llevas contigo a menos que tengas intención de mirarte de vez en cuando. «¿De verdad era tan salvaje?», preguntó Clara. «Salvaje, pero no perdida», dijo Ruth. «Hay una diferencia». Clara se levantó. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Ruth, manteniendo la puerta abierta. «Simplemente no finjas que no sabes lo que quieres». Cuando Clara regresó a casa, el pueblo dormía. Las estrellas giraban silenciosamente sobre su cabeza y el viento era ahora más suave, como si respetara el peso que ella llevaba. Se deslizó de nuevo a su habitación, guardó el espejo en el bolsillo de la falda y se acostó sin encender la lámpara. No conseguía dormir, pero sí llegó otra cosa, la determinación. A la mañana siguiente, se puso la falda de montar debajo del abrigo. Su madre lo vio y no dijo nada, pero cuando Clara se acercó a la puerta, le puso una mano en el hombro. «Cuando me paré en esa colina», le susurró su madre, «me di la vuelta». Clara la miró a los ojos. «No creo que pueda». Su madre asintió lentamente y luego le dijo, «Cabalga lejos y cabalga libre». A las afueras del pueblo, Clara se detuvo.
Toby, el niño huérfano que siempre merodeaba cerca de las puertas de la iglesia, la observaba desde detrás de una valla rota. Su rostro estaba manchado y su abrigo era demasiado fino para el viento. Ella se agachó y le ofreció un trozo de pan. ¿Alguna vez has pensado en marcharte, Toby? Él levantó la vista. Clara sonrió. Yo también. Se metió el pelo dentro del cuello, se bajó la cofia y empujó a su caballo hacia el norte, en dirección a Red Rock Ridge. No sabía si Jack estaría allí, pero eso ya no importaba. Lo importante era que se marchaba porque así lo había decidido, porque estaba harta de callarse, porque su madre había dado marcha atrás. Y quizá ella no lo haría. El granero detrás de Miller Creek estaba medio derrumbado por la tormenta del verano pasado, con el techo remendado con láminas de hojalata oxidadas que faltaban en la pared del fondo. Pero los caballos seguían acudiendo allí en busca de refugio, al igual que Jack Carver. Clara se acercó justo después del atardecer, con el viento levantándole el abrigo como si fueran alas. Había envuelto en un paño un paquete de pan de maíz, carne ahumada y un tarro de café aún caliente. No estaba segura de si lo encontraría allí. No sabía qué le diría si lo encontraba, pero no podía seguir fingiendo que no quería volver a verlo. La puerta de madera crujió cuando la abrió. Se oyó el susurro de la paja y las voces bajas de los caballos que resoplaban en sus establos, y luego su voz, baja y familiar. «Siempre entras sola en los graneros», dijo él. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Solo cuando creo que el fantasma que hay dentro puede ser amable. Jack salió de las sombras cerca del establo. Llevaba las mangas remangadas y las manos manchadas de aceite y grasa de silla de montar. Una linterna parpadeaba detrás de él, bañando su rostro con una luz ámbar. «Has traído comida», dijo, fijándose en el paquete que llevaba en las manos. «No es nada especial, pero está caliente». Dejó a un lado la silla de montar que estaba reparando y se limpió las manos en los vaqueros. Cuando ella le tendió el paño, sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez ella no se apartó. Esta vez dejó que el contacto se prolongara. Se sentaron uno al lado del otro en un fardo de heno bajo, con el paquete abierto entre ellos. El granero estaba en silencio, salvo por el suave movimiento de los cascos y el lejano aullido del viento que se colaba por las grietas de las paredes. «Has cabalgado hasta la cresta», dijo él, sin que fuera una pregunta. «Sí». Sus ojos buscaron los de ella. «Y sin embargo, aquí estás. Estoy tratando de entender si elegir más significa perder todo lo demás». Él asintió con la cabeza y mordió un trozo de pan. «A veces es así». Comieron en silencio durante un rato. No era incómodo, solo estaba lleno de algo que no se decía. «Visité a alguien», dijo ella finalmente. «A Ruth Harper. Me dijo que mi madre solía ser diferente». Jack se recostó contra la barandilla del establo. Todo el mundo es diferente antes de que el mundo se apodere de ellos. «Dejó allí una funda», añadió Clara. «Dijo que nunca volvió a por ella». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Tienes pensado volver a por algo?» Clara bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo. Su voz era apenas un susurro. «No vine aquí para ser buena. Vine aquí para ser real». Jack apretó ligeramente la mandíbula. No era ira, sino algo más profundo. Reconocimiento. «He conocido a muchas mujeres a las que les dijeron que la bondad era el precio del amor», dijo. «Pero nadie les dijo nunca que podían ser amadas de todos modos». Afuera, una ráfaga de viento sacudió el techo de hojalata. Por un momento, sonó como un trueno otra vez. Luego se oyó un ruido más agudo, tacones sobre grava. Pasos rápidos. La puerta del granero se abrió con un chirrido. Clara dio un salto hacia atrás cuando la señora Lovett entró en la luz, con los ojos muy abiertos y salvajes al verlos. «Vaya, nunca lo hubiera imaginado, señora Lovett», dijo Clara, levantándose rápidamente. No es eso, pero la mujer ya se estaba retirando, con el rostro contraído por la furia moral, la voz elevada al viento como una campana de alarma. Sabía que algo no iba bien en esa iglesia, y ahora lo veo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Jack no se movió. Se limitó a mirar fijamente la puerta durante un largo momento y luego exhaló lentamente. «Bueno», murmuró,
Eso dará que hablar. Clara sintió un vacío en el pecho. Se lo contará a todo el mundo. Él se quedó de pie, frotándose la nuca. ¿Importa? Sí. Clara dejó escapar el miedo en su voz con demasiada fuerza. Les importa a ellos, le importa a mi padre. Jack la miró con ternura. ¿Pero te importa a ti? Ella no supo qué responder. Aún no. Él se acercó, con los ojos oscuros y fijos. No te pediré que huyas, Clara. No te obligaré a elegir. Pero si lo haces, debe ser tu voz la que decida, no la suya, ni la de ellos. Ella contuvo el aliento. No sé cómo ser tan valiente. Ya lo eres, dijo él. Los valientes no se sienten como un trueno. La mayoría de los días se siente como manos temblorosas y rodillas que aún siguen avanzando. Ella asintió lentamente. No volvieron a tocarse. No era necesario. Ella salió del granero en silencio, atravesando las sombras, con los ojos ardientes por las lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Por la mañana, todo el pueblo zumbaba como un nido de avispas. En la tienda, las mujeres bajaban la mirada y susurraban. En la herrería, Wilkes murmuró, «Debería haberlo sabido». La hija del predicador siempre parecía demasiado callada como para no romper a llorar. Clara caminaba por las calles como un fantasma, envuelta en piel, presente pero invisible, hasta que entró en la iglesia. Su padre estaba de pie ante el altar, con las manos cruzadas a la espalda y la mandíbula apretada como el acero. «Te arrodillarás», dijo, «ante Dios, ante mí, ante el pueblo al que has humillado». Clara se mantuvo de pie. «No he humillado a nadie. Hablé con un hombre. Le di de comer. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita para que la vergüenza eche raíces». Él gruñó. «Has mancillado nuestro nombre». «No», dijo ella. «Tú lo hiciste cuando enseñaste que el miedo es más fuerte que la gracia». La iglesia se llenó de silencio. «Rezaré por ti», dijo Elías con voz temblorosa. «Pero hasta que no vuelvas a la obediencia, ya no serás bienvenida en este santuario». Clara se dio la vuelta sin decir nada. Se fue directamente a casa, directamente a su habitación, y cerró la puerta. Sobre su escritorio, la nota que Jack había dejado seguía junto al trozo de cuero con la marca de la cresta. La cogió. Red Rock Ridge, atardecer, sin promesas. Las palabras se le quedaron grabadas en el pecho como una verdad. Esa noche, volvió al granero. Jack no estaba allí, pero atado al establo estaba su caballo ensillado y listo. Junto a él esperaba un segundo caballo, más pequeño y gris. En la alforja había un pañuelo limpio y una sola línea escrita en un papel. «Si vienes, es por ti, no por mí». Se quedó allí, con la respiración contenida entre las costillas. Detrás de ella, alguien entró sigilosamente en el granero. Toby, el huérfano, con los ojos muy abiertos. «Te vas», susurró. Clara miró al segundo caballo y luego a él. «Quizás», dijo él, inclinando la cabeza. «¿Puedo ir? Ni siquiera sabes a dónde voy». «No me importa». Ella sonrió con tristeza. «Entonces quizás ya somos demasiado parecidos». Le dio un trozo de pan que llevaba en el bolsillo. «Mañana», dijo. «Si voy, será mañana». Toby asintió. «Estaré listo». El viento volvió a levantarse esa noche, sacudiendo los aleros y las ventanas como si quisiera entrar. Clara no durmió. Se quedó tumbada en la cama, completamente vestida, con el corazón encendido, una mano descansando sobre la falda doblada a su lado. El sol aún no había salido por el horizonte. Cuando Clara se situó al borde de Willow Bend, el mundo entero contenía la respiración tras un velo de niebla plateada. Su corazón latía con fuerza, como cascos sobre tierra compacta. El aire frío le besaba las mejillas, pero apenas lo notaba. El segundo caballo esperaba en silencio, pero envió la primera silla de montar bien ajustada, como si Jack lo supiera, como si creyera que ella vendría. Sus botas crujían sobre la hierba helada. Clara se acercó al establo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ataba su bolsa. Ropa, pan, un mapa y el viejo espejo de su madre metido en el bolsillo de la falda. Pasó la mano por la silla de montar, respirando el aroma del cuero y el pino. «Nunca quise huir», le susurró al caballo.
pero tampoco me enseñaron a quedarme. Detrás de ella, el suave crujir de unos pasos la hizo girarse. Era Toby. Llevaba un abrigo 2 tallas más grande y sostenía un paquete en sus brazos, una barra de pan, un libro y lo que parecía una brújula rota atada con una cuerda. Te dije que estaría listo. Clara se agachó para mirarle a los ojos. Esto no es un juego. Lo sé. No sé a dónde voy. Yo tampoco, dijo él, pero cualquier lugar es mejor que este. Ella lo miró durante un largo rato, luego se puso de pie y señaló con la cabeza al caballo más pequeño. ¿No sabes montar bien? Bien, dijo ella, subiéndolo a la silla. Entonces aprenderás como yo. La niebla comenzó a disiparse y las siluetas de los edificios se hicieron más definidas en la tenue luz. Las chimeneas echaban humo. Un perro ladró una vez en la distancia. La ciudad despertaba. Montaron sus caballos lentamente, en silencio. Pero aún así, el pulso de Clara le decía que no pasaban desapercibidos. Y entonces, justo antes de que ella espoleara a su caballo, una voz resonó como un disparo de rifle en la quietud. Clara May Whitmore. Se quedó paralizada. Su padre estaba de pie en medio de la carretera, con la túnica ondeando al viento, los ojos encendidos con una mezcla de furia y desesperación. Parecía menos un predicador y más una tormenta que no sabía a dónde ir una vez que había perdido su trueno. Da media vuelta ahora mismo, ordenó, antes de que te condenes para siempre. Clara no se movió. Te crié mejor que esto, dijo él. Te di la palabra, la verdad. Tú me diste miedo, dijo ella en voz baja, y viví con él durante demasiado tiempo. Él dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Si te vas, no te molestes en volver. No serás bienvenida. Detrás de ellos, las ventanas se iluminaban. Las cortinas se movían, las puertas crujían. El pueblo observaba. Clara tragó saliva. No me voy porque te odie, dijo, en voz clara y firme. Me voy porque no puedo pasar otro año intentando amarme a mí misma a tu sombra. El viento se llevó sus palabras y las transportó como semillas hacia el silencio. El reverendo Elias negó lentamente con la cabeza. Ese vaquero te ha engañado. Te ha llenado la cabeza de mentiras. No, dijo Clara, solo ha dejado espacio para mi voz. Se volvió hacia Toby. Espera. Luego dio una suave patada al caballo y siguió adelante. Pasó junto a su padre, junto a la iglesia, junto a la gente que se asomaba desde los porches con los labios fruncidos en señal de juicio y curiosidad, y ninguno de ellos la detuvo porque ya no podían hacerlo. Este camino nunca fue tuyo para cerrarlo, pensó, y por un segundo quiso gritarlo en voz alta, pero no fue necesario. Su silencio lo decía todo. Toby se aferró a su cintura mientras el pueblo quedaba atrás. Su voz sonó suave contra su espalda. ¿Tienes miedo? Clara sonrió con tristeza, aterrorizada. Yo también. Bien, dijo ella. Entonces lo estamos haciendo bien. Cabalgaron sin hablar durante kilómetros. El sol salía lento y dorado detrás de ellos, proyectando largas sombras sobre la tierra abierta. El viento era más fuerte aquí, más feroz, pero no los empujaba hacia atrás. Los empujaba hacia adelante. Finalmente llegaron a la cresta. Jack ya estaba montado, con el sombrero calado para protegerse del resplandor. Cuando la vio, apretó la mandíbula, pero no sonrió, no habló. Clara se acercó lentamente, con el corazón latiendo fuerte y seguro. «Dejaste 2 caballos», dijo ella. Esperaba que él respondiera. No se atrevía a darlo por sentado. Miró a Toby. «Traje a alguien». Jack estudió al niño durante un largo segundo y luego asintió con la cabeza. «Entonces cabalgaremos más despacio». No necesitaban más palabras que esas. Jack metió la mano en la alforja, sacó un cantimplora y se la entregó a Clara sin ceremonias. Ella bebió y se la pasó a Toby. El sol estaba más alto ahora, el cielo amplio y despejado. No había nada más que un camino seco y nuevas oportunidades. Mientras giraban sus caballos hacia el oeste, Clara miró atrás una vez. Willow Bend era ahora un punto en el horizonte, con humo saliendo de las chimeneas y el campanario de la iglesia aún clavándose en el cielo como una espada. No lo odiaba, simplemente ya no pertenecía a ese lugar. «¿Estás bien?», preguntó Jack.
No sé lo que soy, dijo ella, pero ya no soy pequeña. Continuaron cabalgando. A última hora de la tarde, llegaron a un amplio arroyo. Jack se detuvo en un claro, se deslizó de su caballo y comenzó a montar un modesto campamento. Clara le ayudó a enrollar los sacos de dormir y le dio a Toby un trozo de pan. No hablaron mucho, pero no era un silencio incómodo. Era paz. Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, Toby se acurrucó en su manta y durmió profundamente. Jack y Clara se sentaron cerca del fuego, con los hombros rozándose ligeramente. ¿Estás segura de esto?, le preguntó él. No, respondió ella sonriendo. Pero no voy a dar marcha atrás. Él asintió con la cabeza, con la mirada fija en las llamas. Solía pensar que la libertad significaba no estar atado a nada, dijo él. Pero quizás solo se trate de estar atado a las cosas adecuadas. Clara apoyó la cabeza contra las rodillas. No dejo de pensar en lo que dijo mi madre, susurró. Cuando me paré en esa cresta, me di la vuelta. Jack la miró, la luz del fuego pintando de dorado sus rasgos oscuros. ¿Y no lo hiciste? No, dijo ella. No los hice. Se sentaron juntos en ese silencio cómplice. Sin declaraciones, sin confesiones, solo presencia. Solo la amplia oscuridad que se sentía más como un hogar que cualquier iglesia. Por la mañana seguirían cabalgando. Los pueblos se volverían más extraños, la gente más curiosa y las pruebas más difíciles. Pero por ahora, el fuego era cálido. El chico estaba a salvo. Y la chica, a la que nunca se le había permitido hablar demasiado alto, había aprendido por fin a ocupar su espacio. El pueblo de Eagle Rock se alzaba entre el polvo, como si lo hubiera esculpido el propio Defiance, con tierra roja, maderas agrietadas y una calle principal bordeada de edificios que se inclinaban hacia adentro, como si susurraran secretos demasiado crudos para oídos educados. Un letrero oxidado crujía con el viento sobre el salón, el hueso hueco. Cuando Clara, Jack y Toby entraron a caballo, todas las cabezas se giraron. No con cortesía, ni con bienvenida, solo lo suficiente para recordarles que los veían y los evaluaban. Jack frenó su caballo y se tocó el sombrero sin dirigirse a nadie en particular. «Quédate cerca», dijo en voz baja. «Este lugar no está hecho para segundas oportunidades». Clara recorrió la calle con la mirada. Las mujeres de allí no llevaban gorros. Llevaban botas y pistolas y no se inmutaban cuando un hombre maldecía en voz alta al otro lado de la calle. Un perro cojeaba, arrastrando una pata. Un niño no mayor que Toby escupió en el porche de una sala de juego y siguió masticando algo marrón. La libertad no olía a aire limpio allí. Olía a sudor, humo y óxido. Y Clara se dio cuenta rápidamente de algo. Ser valiente era solo el principio. Ataron sus caballos fuera de la tienda y Jack desapareció por la parte de atrás para hablar con alguien en quien confiaba. Clara y Toby entraron. La mujer detrás del mostrador era alta, negra y de ojos penetrantes, con mechas plateadas en las trenzas como rayos. Miró a Clara como alguien que había visto entrar a miles de chicas asustadas y no tenía tiempo para mentiras. ¿Eres nueva en la ciudad?, preguntó. Clara asintió. Solo estoy de paso. ¿Eso es lo que estás haciendo?, preguntó la mujer, bajando la mirada hacia la falda de montar. El chico al lado de Clara, la forma en que su mano descansaba protectora cerca de la cartera. De paso, Clara dudó. Quizás estoy buscando un lugar que no me pida explicaciones. La mujer soltó una risita. Entonces has elegido la ciudad equivocada, cariño. Eagle Rock no pide explicaciones, exige pruebas. Deslizó una barra de pan y una lata de manzanas secas por el mostrador. Toma esto, pareces hambrienta. Clara parpadeó. No tenemos mucho. Aún no te he pedido que pagues. Su voz se suavizó ligeramente. Me llamo Hester. ¿Necesitas trabajo? Yo tengo. ¿Necesitas problemas? Este lugar tiene de sobra. Toby tiró de la manga de Clara. Ella no es como las señoras de la iglesia. Clara sonrió levemente. No, no lo es. Afuera, Jack regresó. Tenía el rostro tenso y los ojos escudriñaban los tejados. Necesitamos un lugar para dormir, dijo Clara. Tengo uno, respondió él, pero no es gratis. Lo siguieron por un callejón lateral,
donde una vieja pensión se escondía detrás del salón. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Una mujer estaba afuera fumando un cigarrillo torcido, con el pelo rojo recogido con un pañuelo y un revólver atado a la cadera. Cuando vio a Jack, sonrió con aire burlón. No pensaba que volverías arrastrándote a Eagle Rock, Carver. No he vuelto arrastrándome, dijo Jack, y no me quedaré mucho tiempo. Sus ojos se posaron en Clara y luego en Toby. Levantó una ceja. ¿Ahora recoges huérfanos? Jack no respondió. Clara dio un paso adelante. No somos su problema. Estamos con él por elección propia. La sonrisa de la mujer se amplió. Buena respuesta. Jack la presentó como Josie Red, cantante de salón a tiempo parcial y superviviente a tiempo completo. En el pasado había sido cazarrecompensas, pero lo dejó cuando disparó a un hombre que le recordaba demasiado a su hermano. Nos dejará quedarnos, dijo Jack, pero pagaremos con historias de trabajadores. Josie se apoyó en la puerta. Hay habitaciones arriba. 2 cortes. El techo gotea en el lado izquierdo. Quédate a la derecha. Estarás seco. No robes, no llores, y no me despiertes antes del mediodía. Toby hizo un pequeño saludo. Sí, señora. Subieron las estrechas escaleras. La habitación era exactamente como ella había dicho. Madera desnuda, ventana agrietada y un rayo de luz que lo pintaba todo de oro y polvo. Clara se sentó en el catre y dejó que sus huesos se acomodaran. Fuera, la ciudad se volvía más ruidosa, con risas de borrachos, un piano desafinado, discusiones más agudas que el viento. Miró por la ventana. Un grupo de chicos lanzaba piedras a un poste cerca de la caballeriza. Uno de ellos tenía el labio partido. Nadie los detuvo. No creo que este pueblo sepa ser amable, dijo Toby, arrastrándose hasta la otra cama. Quizás la amabilidad no es lo que ofrece, respondió Clara. Quizás solo ofrece espacio. Toby se dio la vuelta. El espacio es mejor que una jaula. Ella no pudo rebatirlo. Esa noche, Josie les hizo barrer el suelo del salón antes de poder comer. Hester trajo sopa que sabía a caldo de huesos y algo salvaje. Jack desapareció en la trastienda con un hombre llamado Porter, que llevaba una placa, pero no actuaba como un agente de la ley. Clara le preguntó a Hester, ¿la gente se va alguna vez de Eagle Rock? Hester miraba fijamente su sopa de vez en cuando. Pero la mayoría de la gente se queda porque se da cuenta de que no hay otro lugar que les permita ser exactamente quienes son, con sus defectos, sus puños y todo lo demás. ¿Y si lo que son es estar destrozados? Hester sonrió sin calidez. Entonces Eagle Rock es un espejo infernal. Más tarde esa noche Clara no podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana observando la calle. Se produjo una pelea frente al hueso hueco. Alguien se reía mientras sangraba. Nadie lo detuvo. Sintió que Jack se acercaba a ella y le hablaba en voz baja. Este lugar no perdona. No busco perdón, dijo ella. Busco una forma de vivir con lo que venga después. Él la miró. ¿Quieres quedarte? Quiero trabajar. Quiero aprender. Quiero saber si la libertad es solo una palabra o algo que realmente puedo llevar conmigo. Jack asintió lentamente. Entonces necesitarás botas más gruesas. Ella sonrió. Empezaré con una escoba. Él se volvió hacia la puerta. Antes de irse, dijo, no eres la misma chica que conocí en esa iglesia. Espero que no. Abajo, Josie ya estaba afinando su guitarra. Y en esa pequeña habitación de arriba, en una ciudad llena de pecadores, Clara sintió algo inesperado. No era paz ni seguridad, sino un propósito. Los huesos huecos olían a sudor de whisky y a viejas canciones, melodías medio olvidadas que permanecían en las vigas mucho después de que Josie Red dejara de tocar. De día era un salón, de noche era un campo de pruebas, y Clara había empezado a comprender que, en Eagle Rock, todas las mujeres que se quedaban habían sobrevivido a algo más grande que un hombre. Su primera semana detrás de la barra había estado llena de duras lecciones. Hester le enseñó a contar monedas por peso, a reconocer la desesperación en los ojos de un hombre antes de que hablara y a limpiar la sangre del roble sin manchar la veta. Clara trabajaba sin quejarse,
pero cada noche se acostaba con los pies doloridos y el corazón lleno de preguntas que no estaba preparada para hacer. El viernes por la noche fue diferente. Los mineros llegaron tambaleándose desde las colinas, con los bolsillos llenos de polvo y alcohol, los nervios destrozados por los explosivos y la falta de sueño. El salón se llenó rápidamente de humo y ruido. En la mesa de póker, las maldiciones volaban más fuerte que las fichas. El pianista luchaba por mantener el ritmo con los puños golpeando la barra. Clara se movía rápido, con la cabeza gacha y las mangas remangadas, evitando a los borrachos que se inclinaban demasiado sobre sus bebidas y susurraban obscenidades detrás del borde de sus vasos. Lo ignoraba, como le había dicho Josie. No alimentes a los lobos, le había dicho. Solo se vuelven más hambrientos. Pero esa noche, uno de ellos no quiso esperar. Un hombre con una cicatriz irregular que le recorría el lado del cuello se inclinó sobre la barra y agarró a Clara por la muñeca mientras servía. Una cosita tan bonita como tú, balbuceó, con un aliento fuerte a alcohol, debería estar en un lugar más agradable que detrás de una barra. ¿Qué tal mi regazo? Sus dedos se clavaron, ávidos y ásperos. Clara no se inmutó, no gritó. Agarró la jarra de metal que había junto a la caja registradora y se la estrelló con fuerza contra los nudillos. El ruido metálico resonó como una campana de cena en el infierno. Él gritó y se echó hacia atrás, pero no la soltó. Sus ojos brillaban con locura. Se abalanzó sobre la barra. Antes de que pudiera volver a tocarla, una mano se posó con fuerza sobre su hombro. Jack. «Suéltala», dijo Jack, con voz baja, fría como el acero bajo el terciopelo. El hombre se volvió, burlándose. «Tú eres su guardián, yo soy su advertencia». Los puñetazos llovieron rápidamente. Jack esquivó el primero, pero el segundo le alcanzó en las costillas. Gruñó, trastabilló hacia atrás, levantó los puños, las sillas se arrastraron, las botellas se rompieron. Josie saltó del escenario, con la guitarra, blandiéndola como un arma. Hester salió de la trastienda, con la escopeta amartillada, pero sin levantarla. Los hombres se apresuraron. Algunos rieron, otros vitorearon. La pelea no duró mucho. Jack golpeó fuerte. El hombre golpeó más fuerte, pero Clara gritó lo suficiente. Justo cuando Jack asestó un golpe que dejó al hombre con cicatrices tirado de espaldas. No se levantó. Jack retrocedió tambaleándose, con sangre goteando de su labio. La sala quedó en silencio. «Fuera», ladró Josie. Todos los que no estuvieran sangrando o trabajando. Se dispersaron. Clara siguió a Jack escaleras arriba, con el pulso latiéndole fuerte en los oídos. Cerró la puerta de un portazo y corrió a buscar la palangana. «No tenías por qué hacerlo», dijo, presionando un paño frío contra su sien. «No podía quedarme ahí parado y ver cómo te tocaba así. Yo podría haberlo solucionado». Jack la miró con el ceño fruncido. «Lo sé, y eso es lo que me asustó. La forma en que te quedaste ahí parada, como si no te importara lo que pasara después». Ella volvió a mojar el paño en el agua, con voz suave. «No me importaba. No porque sea imprudente, porque estoy cansada». «¿Cansada de qué?» «De esperar a que alguien me salve». El silencio se extendió entre ellos. «Hablaba en serio cuando dije eso abajo», continuó ella. «No eres mi guardián. No quiero serlo, pero ahora estás metido en esto conmigo». Él exhaló. «Sí, supongo que lo soy». No se besaron, no lloraron, pero Clara tomó su mano entre las suyas y la sostuvo como si fuera un juramento. Algo tácito pasó entre ellos, una promesa que ninguno de los dos tenía palabras para expresar todavía. Abajo. Josie limpió los cristales rotos mientras Hester fregaba la sangre de las tablas. Clara regresó una hora más tarde y los encontró a ambos en la barra, con el rostro sombrío. «Bueno», murmuró Josie, sirviéndose un trago. «Tú sí que sabes cómo sacudir el polvo de un lugar». «No lo planeé. Nunca lo haces», dijo Hester. «Pero eso no significa que no seas responsable». Clara asintió lentamente. «Lo limpiaré». «Ya has empezado», respondió Josie. «Pero no confundas la supervivencia con la paz». A la mañana siguiente, la noticia se había extendido.
Clara estaba fregando el suelo cuando entró el hombre del abrigo largo y gris. Se movía lento, como una sombra con botas. No pidió nada de beber, solo se acercó a la barra, se tocó el sombrero y dijo: «Tu padre, el predicador, ha enviado un mensaje. Dice que quiere que su chica vuelva». Clara se quedó paralizada, con el trapo apretado en la mano. «Dijo que te dijera esto. Corre todo lo que quieras. La justicia de Dios es más rápida». Luego se dio la vuelta y se marchó. Jack salió de la trastienda. «¿Quién demonios era ese mensajero?», dijo ella con voz hueca. «Un fantasma con botas». Jack apretó la mandíbula. «No nos quedaremos mucho tiempo, Clara. Lo sabes, ¿verdad?». «Lo sé, pero ¿quieres quedarte?». Clara miró el salón, la barra maltrecha, el piano desgastado, el suelo aún manchado de la noche anterior. Pensaba que este lugar era un refugio, dijo, pero no lo es. Es un espejo, y no puedo seguir mirándolo sin convertirme en algo que no reconozco. Entonces nos iremos pronto. Se volvió hacia él con ferocidad. «No, nos iremos cuando yo diga que es el momento. No porque tenga miedo, sino porque estoy preparada». Esa noche, Clara se sentó junto a Toby mientras él se quedaba dormido. Le apartó el pelo de la frente, le susurró: «Estás a salvo, solo un poco más». Luego salió al pasillo. Josie estaba allí. «Tienes a todo el maldito pueblo hablando», dijo Josie, con los brazos cruzados. Clara la miró a los ojos. «Que lo hagan». «¿Cuál es tu plan ahora?». Clara no dudó. Dejar de permitir que el miedo escriba el final. La risa de Joss fue silenciosa, pero real. «Cuidado. Ese tipo de comentarios hacen que las mujeres sean famosas o mueran». Los ojos de Clara no vacilaron. Quizás ambas cosas. Afuera, el viento se intensificó, llevando el polvo de Eagle Rock hacia la noche. Clara se quedó de pie junto a la ventana y miró fijamente la oscuridad. Ya no tenía miedo. Ahora era otra cosa. Estaba preparada. La campana de la iglesia de Eagle Rock llevaba mucho tiempo oxidada, pero cuando el reverendo Elias Whitmore llegó al pueblo, la gente dijo que podía oírla sonar. Llegó a caballo, con su abrigo del color de la ceniza y su Biblia envuelta en cuero tan gastado que parecía haber sido más manoseado que el propio libro. Detrás de él cabalgaban dos hombres con la espalda recta y silenciosa, con la mirada dura y sin sonreír. Eran ayudantes del sheriff solo de nombre, de los que no hacían preguntas, solo esperaban órdenes. Clara los vio desde la ventana sobre el hueso hueco. No parpadeó, no se inmutó. «Supuse que enviaría a alguien», murmuró. «No pensé que vendría él mismo». Jack se colocó a su lado. Observaba la calle como un hombre que comprueba el viento antes de un tiroteo. «No ha venido a hablar». «No», dijo Clara, tragándose el nudo seco que tenía en la garganta. «Ha venido a avergonzarme delante de unos desconocidos, a montar una escena, a obligarme a actuar». Jack la miró. «¿Estás preparada para eso?». Clara giró la cabeza con determinación. «Ya no es la tormenta. Estoy abajo». El salón se quedó en silencio. Las noticias volaban más rápido que el whisky en Eagle Rock. Hester dejó de cortar limones. Josie se apoyó en la barra, con los brazos cruzados y la mirada aguda. «¿Estás segura de esto, chica?», le preguntó a Clara mientras bajaba las escaleras. «Una vez que abras esa puerta, no habrá vuelta atrás». «No estoy tratando de volver atrás», dijo Clara. «Estoy tratando de seguir adelante sin arrastrar a un dios muerto detrás de mí». Las puertas del salón chirriaron cuando ella salió a la calle. El polvo se levantó y formó espirales perezosas que se posaron en el dobladillo de su falda. El reverendo estaba de pie cerca del pozo, flanqueado por sus jinetes, rodeado por los habitantes del pueblo que habían salido fingiendo estirarse, fingiendo no mirar. «Clara May», dijo en voz lo suficientemente alta como para que se oyera en todas las ventanas y porches, «te has alejado demasiado del redil». «No me he alejado», respondió ella. «He caminado. ¿Avergonzas tu nombre, el mío, el del Señor? Llevo el nombre que me dieron, no el que tú grabaste en la puerta de la iglesia». Un murmullo recorrió la multitud. Elías entrecerró los ojos. «Estás confundida. Ese chico te ha envenenado la mente».
Jack se colocó a su lado. Ella piensa por sí misma. El reverendo no miró a Jack, miró más allá de él, como si fuera menos que polvo. ¿Crees que dormir en tabernas y esconderte en el pecado te salvará? La voz de Clara sonó clara. No me criaste para ser valiente, pero me hice valiente a pesar de ti. Estás ahí vestido como una... Ella se mantiene firme como una mujer que te sobrevivió. Josie espetó, saliendo de la taberna. Escopeta en una mano, cigarrillo en la otra. Y eso es más de lo que la mayoría puede decir. Hester la siguió, con los brazos cruzados. Ella se gana el pan. No miente a los niños y lo llama escritura. El predicador se volvió, viendo ahora que Clara no estaba sola y nunca lo había estado. ¿Crees que esta gente te protegerá? Gruñó. Te utilizarán y te tirarán a la cuneta. Ya lo hicieron en mi pueblo, dijo Clara. Solo dejé de fingir que la cuneta era sagrada. Uno de los ayudantes del sheriff se dispuso a coger su abrigo. Jack puso la mano en su arma. No lo hagas, dijo Jack. Aquí no. Ahora no. El momento crepitaba como un rayo en la pradera seca. Toby apareció entre la multitud, pequeño y con los ojos muy abiertos, pero sin miedo. Clara se volvió y se arrodilló para mirarle a los ojos. ¿Estás bien?, le preguntó. Él asintió. No tienes que irte, ¿verdad? Clara sonrió levemente. A menos que me arrastren. El reverendo frunció los labios. Te llevaste a un niño contigo. Le di la opción de irse y él eligió la libertad, algo que tú nunca me diste. Ese niño pertenece al Señor. No, dijo Clara, pertenece a sí mismo. Se puso de pie y se enfrentó al reverendo. Me dijiste que Dios perdonaría todos los pecados excepto la rebelión. Pero tal vez la rebelión sea lo único sagrado que queda cuando la verdad ha sido encadenada al púlpito y golpeada en las mujeres a puerta cerrada. Jadeos. Algunas personas dieron un paso atrás. El rostro del predicador se retorció. ¿Quieres morir en la suciedad como tu madre, que golpeaba como un látigo? A Clara se le hizo un nudo en la garganta, pero su voz, cuando salió, era firme. Ella murió en silencio. Yo no. Entonces dio un paso adelante, con sus botas crujiendo en la grava. ¿Crees que aparecer aquí con tu libro y tus chicos te hace justo? Solo has venido porque sabes que estás perdiendo el control y eso te asusta. He venido a llevarte a casa. Ahora mi casa es esta, con los deshonestos, los imperfectos, los condenados, porque al menos aquí no tengo que sangrar para ser perdonada. El reverendo la miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, «Arderás». Ella se acercó, quedando ahora frente a él. «Entonces yo misma encenderé la cerilla». Él no la golpeó. No era necesario. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier sermón que hubiera dado jamás. Giró su caballo, montó en él y solo dijo, «Cuando caigas, no quedará nadie para levantarte». Pero mientras se alejaba del pueblo, Clara lo sintió en lo más profundo de su ser. Él ya la había perdido, y tal vez esa era la única verdad que no podía soportar. La gente del pueblo se quedó allí. Algunos saludaron a Clara con la cabeza. Otros se alejaron sacudiendo la cabeza. Jack le puso una mano suavemente en la espalda. «¿Estás bien?» «Estoy temblando», susurró ella. Él sonrió. «Entonces lo has hecho bien». Volvieron al interior. Más tarde esa misma noche, mientras el piano tocaba una canción melancólica y Josie encendía otro cigarrillo, Clara se sentó en la barra con su reflejo bailando en el cristal. «Dijo que caería», dijo. Jack se sentó a su lado. «Tiene razón». Ella lo miró, «pero todos caemos. El truco está en levantarse con algo que aún merezca la pena llevar». «¿Qué llevas tú?» Ella lo pensó. «Ira, esperanza, mi nombre». Y ella le miró a los ojos. «El fuego, el que me enseñaron a temer». Jack se inclinó hacia ella. «Entonces quizás sea hora de dejar de huir de él». Clara se terminó su copa. «No, es hora de enfrentarse a él». Arriba, Toby volvía a estar dormido, con el libro abierto sobre el pecho, susurrando palabras que aún no entendía del todo. Clara le cubrió con la manta y se detuvo en la puerta. En el espejo al otro lado de la habitación, vio su reflejo. Ya no era una niña, ni la hija de un predicador. Solo una mujer que se mantenía firme en su verdad, incluso cuando ésta temblaba.
y en la distancia, detrás de las colinas, retumbó un trueno, no como una advertencia, sino como un eco de algo que se avecinaba, de algo a lo que se enfrentaría con sus propios pies. El incendio comenzó con un grito. Rasgó la oscuridad como una navaja, agudo y aterrador, rompiendo el silencio que por fin se había instalado en Eagle Rock. Clara se sentó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Por un segundo, pensó que era un sueño. Entonces, el segundo grito se acercó, más intenso, lleno de terror. Jack ya se estaba poniendo las botas cuando ella bajó las piernas de la cama. Desde la ventana, una luz naranja parpadeaba contra los edificios al otro lado de la calle. Main Street, murmuró. Maldita sea, es el lado norte. Agarró su chal y sus botas medio atadas. Toby, yo me encargo de él, dijo Jack, dirigiéndose al pasillo. Josie irrumpió sin llamar. El fuego ha saltado al establo de la tienda. ¿El viento lo lleva hacia el oeste?, preguntó Hester Clara. Ya está fuera con cubos y maldiciones. Para cuando Clara llegó a la calle, el caos se había apoderado del pueblo. Los cubos pasaban de mano en una cadena rota, y los gritos se elevaban por encima del rugido de las llamas. Los caballos relinchaban detrás del establo, y el humo se extendía como una marea negra por los tejados. El hueso hueco aún no se había incendiado, pero lo haría. Los niños lloraban. Alguien gritó que faltaba una niña. Clara se movió instintivamente hacia las llamas, hacia el pánico. Le dolían las manos de llevar agua. Le quemaba la garganta por el calor, pero seguía corriendo. Seguía lanzándose al corazón del fuego. Jack la encontró una hora después, empapada en sudor y hollín. Clara tenía el pelo revuelto, le colgaba una masa del cuello. Todavía hay gente en la imprenta. En el segundo piso, se está derrumbando. Entonces ayúdame antes de que lo haga. No discutieron después de eso. Jack derribó la puerta de una patada. Clara se tapó la boca con un paño húmedo y se adentraron en el humo. Dentro, el calor les arañaba los pulmones. Clara encontró primero al niño, de unos 12 años, acurrucado en un rincón bajo una viga. Ella y Jack lo sacaron, con un brazo colgado sobre cada hombro, justo antes de que el techo se derrumbara detrás de ellos. Cuando salieron tambaleando al aire libre, se escuchó un grito de alegría. Pero el fuego no había terminado. Había llegado a la iglesia. El campanario brillaba como una vela. La cruz en su cima se recortaba contra las llamas. Clara se quedó paralizada. La casa del Señor está ardiendo. Alguien susurró. Y entonces, desde el borde de la calle, la voz que menos quería oír. Esta es la ira de Dios manifestada. El reverendo Elias se erguía sin una mota de ceniza, con los ojos desorbitados por la rectitud. Tú has provocado esto, Clara May, bramó. Tus pecados han envenenado este pueblo, y ahora arde. El Señor ha juzgado. Cállate, espetó Josie. Nadie tiene tiempo para tus teatralidades sobre el fuego del infierno. Pero Elías no le estaba hablando al pueblo. Le estaba hablando a Clara. ¿Crees que no puedo verlo? El orgullo, la rebelión. Le dis la espalda a la palabra, y ahora el fuego consume lo que queda. Clara dio un paso adelante, con el pecho agitado y los labios agrietados por el calor. Yo no he provocado este incendio, pero si lo hubiera hecho, seguiría siendo más honesto que las llamas que tú has encendido tras tus sermones. La multitud jadeó. Jack le cogió del brazo. Ella se apartó. ¿Crees que puedes nombrar la ira, padre? Tú, que has utilizado las escrituras como una soga, te burlas del Señor con tu cuerpo. Reclamo tu voz, gritó ella. Cada centímetro de ella, cada palabra que no se me permitió decir, cada moretón que me dijeron que era sagrado. El techo de la iglesia se derrumbó detrás de ellos con un estruendo como un trueno. Las chispas se esparcieron por el cielo nocturno. Mirad, gritó Elias, incluso la cruz cae bajo tu pecado. Pero Clara se volvió hacia la multitud. ¿Veis a un Dios castigándonos, o un fuego que ningún hombre aquí tuvo el valor de combatir antes de que se tragara su casa? Alguien asintió. Otro gritó. Ella sacó a mi hijo de la imprenta, añadió una mujer. Fue la primera en coger un cubo. Uno a uno, la gente comenzó a cambiar de opinión.
no hacia Elías, sino hacia Clara. Ella se volvió hacia él de nuevo, ahora en silencio. Una vez me dijiste que estaba hecha de polvo y que volvería al polvo. Pero el polvo no arde así. Y fue entonces cuando el campanario de la iglesia finalmente se resquebrajó. La campana, oxidada y silenciosa desde hacía mucho tiempo, se derrumbó en medio de un estruendo de humo y madera, y Clara susurró casi para sí misma. A veces, la única forma de ser escuchado es dejar que caiga el silencio. Esa noche detuvieron el fuego, no porque Dios interviniera, sino porque todos finalmente trabajaron juntos. Formaron una línea desde el pozo hasta el salón, pasando por la herrería y la cresta. Sin títulos, sin sermones, solo manos, sudor y voluntad. Al amanecer, las llamas eran cenizas y el cielo un gris apagado. La ciudad estaba medio ennegrecida y la iglesia había desaparecido, pero estaban vivos y recordaban quién les había ayudado a sobrevivir. Más tarde, Jack encontró a Clara sentada en el borde del pozo, con las mangas remangadas y la cara estirada. ¿Estás bien? Estoy cansada, dijo ella. Es lógico. Ella miró hacia las ruinas de la iglesia. Él dirá que fue culpa mía hasta el día de su muerte. Jack se sentó a su lado. Quizá, pero ahora nadie más le creerá. Ella se quedó callada durante un largo rato. Yo no quería esto, dijo. No quería la guerra. Pero tú querías la verdad, respondió Jack. Y no siempre se pueden tener ambas cosas limpias. Pasó un momento. Clara lo miró. ¿Sabes lo que me enseñó el fuego? ¿Qué? Que el perdón no es algo que esperas a que te den. Es algo que le quitas a la gente que te dijo que no lo merecías. Él le tomó la mano. No quiero seguir huyendo, dijo ella. No tendrás que hacerlo, y yo no me voy a esconder. No lo estás haciendo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El amanecer se abrió paso con una suave luz que rozaba las cenizas y las vigas rotas. Josie se acercó, apoyándose en el pozo, con los brazos cruzados. ¿Ya has terminado de quemar cosas? Dijo. Clara esbozó una media sonrisa. Creo que solo estoy empezando. Hester pasó con un cubo murmurando, reconstruir es más difícil que destruir. Clara se puso de pie. Menos mal que he aprendido a hacer ambas cosas. Y en el silencio que siguió, algo cambió, no solo en el aire, sino en el pueblo. Las habían visto en el incendio y no se había quemado. Había ardido. Al final de la semana, Eagle Rock olía a cenizas húmedas, serrín y segundas oportunidades. La iglesia estaba en ruinas, con la campana convertida en un trozo de metal retorcido en el suelo. La tienda general se quedó sin techo, con su inventario esparcido y medio quemado. Pero lo que surgió en lugar de los escombros no fue silencio ni amargura. Fue movimiento, reparación, ruido que no zumbaba con dolor, sino con propósito. Clara se encontró en el centro de todo. No había pedido ese papel, no lo había reclamado, pero la gente seguía acudiendo a ella en busca de consejo, de calma, de orientación. Al principio le sorprendió, luego dejó de sorprenderla. Ella y Jack pasaban todas las mañanas limpiando escombros. Las tardes ayudaban a Hester a distribuir comida y suministros recuperados. Toby llevaba agua, a veces un martillo, más a menudo, libros que leía en voz alta a quien necesitara distraerse. Josie montó un bar temporal bajo un amplio toldo de lona e insistió en que la primera ronda de cada noche fuera gratis. Estamos construyendo más que paredes, le dijo a Clara una noche. Estamos construyendo recuerdos. Haz que sean buenos. A pesar del polvo, a pesar de los músculos doloridos y la piel quemada por el sol, algo más floreció. La esperanza, hasta que llegó el jinete. Era poco después del atardecer. Clara estaba transportando tablones detrás de la nueva pensión cuando el sonido de cascos llamó su atención. No solo uno, tres, tal vez cuatro. Se quedó paralizada. Jack se colocó a su lado un instante después, con la mirada fija en la cresta. Los caballos descendían lentamente, con deliberación. Los montaban unos hombres. No era el reverendo Elias, ni gente del lugar, sino forasteros. El primero llevaba un sombrero marrón calado y un abrigo que parecía no haber visto el jabón en años. Tenía el rostro estrecho, cruel en su silencio. Detrás de él otros dos, uno delgado y malvado,
el otro corpulento como un barril de whisky. No desmontaron. El del sombrero marrón habló con vozarrón. Clara no dijo nada. Jack no se movió. Hemos oído que este lugar ha sufrido un incendio. Hemos oído que la gente podría estar buscando vender lo que queda. Jack dio un paso adelante. No nos interesa. ¿Estás seguro?, preguntó el corpulento, inclinándose hacia adelante. Tenemos dinero y fuerza. Vosotros tenéis madera rota. Clara cruzó los brazos. Tenemos más que eso. Tenemos gente. La gente no detiene las balas, sonrió el delgado. No, respondió Clara, pero inician revoluciones. Eso llamó su atención. La expresión del sombrero marrón se ensombreció. Tú eres la chica, la hija del predicador. Soy Clara. No soy hija de nadie, solo de mí misma. Bueno, dijo, escupiendo en el suelo. Clara, un pueblo como este es invulnerable. Sería una pena que alguien viniera a por lo que tienes y se lo llevara. La mano de Jack se movió hacia su cinturón. Este no es ese tipo de pueblo. Brown Hat sonrió sin humor. Todos los pueblos lo son, solo que aún no han sido puestos a prueba. Y entonces, desde el toldo del salón, la voz de Joss atravesó el crepúsculo. ¡Qué curioso! Justo estaba pensando que necesitábamos practicar tiro al blanco. Amartilló su escopeta con un ruido seco y claro. Desde el otro lado de la calle, Hester apareció con su rifle. Dos de los mineros a los que Clara había ayudado durante el incendio estaban a su lado con hachas. La sonrisa del jinete se desvaneció. «Volveremos», dijo. Clara asintió. «Estaremos esperando». Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando una estela de polvo tras ellos. Jack exhaló. «¿Crees que son mercenarios?» Clara los miró fijamente. «No, creo que son carroñeros. Han olido la debilidad. Pensaban que nos rendiríamos». Él se volvió hacia ella y ella le devolvió la mirada. «Entonces demostrémosles lo que pasa cuando se presiona a un pueblo lleno de supervivientes». A la mañana siguiente, Clara convocó una reunión. Se reunieron en el antiguo establo. Josie sirvió café. Toby repartió pan. El ambiente era tenso, pero concentrado. «Tenemos que prepararnos», dijo Clara. «No solo arreglar los tejados y limpiar las cenizas. Tenemos que defender este pueblo». «No somos luchadores», dijo alguien. «Tampoco éramos bomberos», espetó Hester. «Pero no dejamos que se quemara». Clara se subió a un fardo de heno para que todos pudieran verla. «Escuchad», dijo. «No crecí con armas ni puños. Crecí con culpa y obediencia. Me enseñaron a ser pequeña, callada, invisible. Pero el fuego cambió eso. Este pueblo cambió eso. Vosotros lo cambiasteis. Y ahora decidimos. ¿Dejamos que el miedo escriba el siguiente capítulo o lo escribimos nosotros mismos?» Murmullos, asentimientos. Un hombre levantó la mano. «Yo solía estar en el ejército de la Unión. Puedo entrenar a la gente si están dispuestos». «Yo estoy dispuesta», dijo Clara. «Yo también», añadió Jack. Se levantaron más manos. El pueblo, poco a poco, resurgió no solo de las cenizas, sino también preparado. Se reforzaron las vallas. Se construyó un puesto de vigilancia en la cresta. Por la mañana se realizaban simulacros. Al atardecer se revisaban las armas. Clara estaba hombro con mineros, madres y vagabundos aprendiendo a disparar, a montar a caballo y a liderar. Ya no fingía y no estaba sola. Una noche, después de un largo día transportando madera, se sentó junto a Jack junto al fuego, fuera de la cueva. Toby dormía dentro. Josie afinó su guitarra, tocando perezosamente unas suaves notas. Las estrellas se extendían por encima, infinitas. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella primera noche?», preguntó Clara. Jack ladeó la cabeza. «¿Qué parte? ¿Cuando le dijiste a aquel hombre que eras mi advertencia?» Él sonrió. «Me pareció lo correcto». «Bueno», dijo ella, «creo que por fin entiendo lo que querías decir». «¿Y tú?». Ella se volvió hacia él con los ojos iluminados por la luz del fuego. «No tengo miedo de lo que está por venir», dijo, «pero ellos deberían tenerme miedo a mí». Y Jack, en silencio durante un momento, susurró.
Entonces, que vengan. Al día siguiente, Clara visitó lo que quedaba de la iglesia. Vigas carbonizadas, cristales derretidos, el olor a humo aún impregnaba la tierra. Se arrodilló y pasó los dedos por las cenizas. Toby se quedó detrás de ella. ¿Lo echas de menos?, le preguntó. No, respondió ella, pero lo recuerdo. Él asintió. ¿Crees que volverán los jinetes? Ella miró hacia el horizonte. Quizás, probablemente, pero esta vez no me arrodillaré. Estaré de pie. ¿Tendré que luchar? Solo si quieres, respondió ella. Pero prométeme algo. ¿Qué? No dejes que nadie te diga quién eres a menos que tú lo hayas decidido primero. Él asintió solemnemente. Mientras regresaban, el viento removía las cenizas detrás de ellos. Pero Clara no miró atrás. Ahora caminaba hacia algo, no alejándose de ello. El cielo se abrió al atardecer. Las nubes se espesaron como humo, tragándose los últimos rayos dorados del sol. El viento bajó a toda velocidad desde la cresta, trayendo consigo el olor acre de la lluvia y algo más frío. Aceite de armas, cuero y peligro. Clara lo supo antes de que la primera pezuña tocara el suelo. «Han vuelto», dijo Hester con severidad. El rifle ya estaba cargado. Clara se quedó al borde de la calle, con la mirada fija en el horizonte. No parpadeó, no respiró, no hasta que aparecieron. Los mismos hombres más 3 más. 7 jinetes se alineaban ahora como buitres a lo largo de la cresta que dominaba Eagle Rock. El del sombrero marrón iba en cabeza, con el rostro duro y quemado por el viento. Su abrigo ondeaba detrás de él como una bandera raída. No gritó. Se limitó a mirar hacia el pueblo como si fuera suyo. Clara dio un paso adelante. Jack estaba a su lado, en silencio, pero preparado. «Esperarán hasta que oscurezca», dijo. «Nos acorralarán». Clara apretó la mandíbula. «No les dejaremos elegir la hora». Detrás de ellos, los habitantes del pueblo se reunieron, armados, alerta, sin temblar ya. Josie llevaba un cuchillo en cada cadera. Hester se mantenía erguida, con la bandolera bien ajustada. Incluso los antiguos feligreses del predicador, aquellos que en su día habían juzgado a Clara, ahora estaban a su lado, con las armas en la mano. «Este pueblo es diferente ahora», dijo en voz alta, «porque hemos decidido cambiarlo». Jack asintió. «Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos». Se subió al porche del viejo salón y alzó la voz. «Creen que somos débiles, que como hemos sufrido pérdidas, no nos queda nada que dar, pero lo tenemos todo». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los hombres y mujeres que habían sangrado a su lado reconstruyeron a su lado. «Vendrán cuando se apague la luz», dijo Clara. «Así que iluminamos la calle. No esperamos. No nos escondemos. Brillamos con tanta intensidad que los cegamos». Esa fue la cita, el latido del corazón de ese momento, y resonó en todos los pechos que la escucharon. Se movieron rápido. Se encendieron linternas y se colgaron en los tejados. Se encendieron fuegos en barriles. Las antorchas pasaron de mano en mano. No era solo luz, era una declaración. Esta ciudad había sobrevivido al fuego. Ya no temería a las sombras. Cuando los jinetes descendieron, Eagle Rock brillaba como una promesa. Brown Hat no dudó. Levantó su rifle y disparó una vez al cielo. Entonces todo explotó. Las balas crepitaban como truenos. Clara se agachó detrás de un abrevadero. Su corazón, armado con una pistola, latía tan fuerte que ahogaba el caos. Jack respondió al fuego desde el techo del establo. Josie se arrodilló junto a las puertas del bar, con 2 cuchillos en las manos, esperando a que alguien se acercara demasiado. Los asaltantes se dividieron. 3 flanquearon por la izquierda y 2 se dirigieron hacia la herrería. 2 bajaron directamente por Main. Clara percibió un movimiento a su derecha, una mancha borrosa, y disparó. El hombre cayó gritando. «Le ha dado en la pierna. No está muerto, pero ya no es una amenaza». Uno de los asaltantes más delgados saltó de su caballo y abrió de una patada la ventana de la sastrería. El humo se elevó. Encendió algo, una botella a través de él. Cayó a la calle y estalló en llamas. Clara corrió hacia adelante, protegiéndose la cara con el carruaje.
y pateó la botella hacia un charco antes de que pudiera propagarse. Se oyeron disparos desde la torre de vigilancia. Un jinete cayó del caballo sin vida. Otro disparó a ciegas hacia el bar antes de recibir una bala del rifle de Hester. Gritos, metal, alaridos. Y en medio de todo eso, Clara se movía como alguien nacido del fuego. No pensaba. Sabía dónde moverse, cuándo disparar, quién necesitaba cobertura. Puso a salvo a un niño, recargó el rifle de Jack y sacó a Josie de debajo de una viga del porche que se estaba derrumbando. Brown Hat la vio en medio del caos. Vino a por ella. Ella se giró justo a tiempo para verlo cargar con la escopeta en alto. Disparó. La bala le rozó el hombro y lo hizo retroceder. Él gruñó y la derribó. Cayeron con fuerza al suelo. Sus manos eran ásperas y pesadas. Él le agarró la muñeca e intentó arrebatarle el arma. «¿Crees que este lugar es tuyo?», gruñó. «¿Crees que te lo has ganado?». Ella luchó debajo de él, jadeando. «No, yo lo construí». Y con la mano libre, le golpeó la cara con la culata de la pistola. Una vez, dos veces. Él rodó, sangrando. Clara se puso de pie, con el pecho agitado, y no dudó. Apuntó con la pistola a su pecho y dijo: «Eagle Rock no te pertenece». Luego se giró y disparó al aire. No fue un disparo mortal. No fue venganza. Fue una señal. Un estruendo que resonó por todo el pueblo y los disparos cesaron. Uno a uno, los habitantes del pueblo salieron a la luz. Jack, Hester, Josie, mineros, madres, vagabundos, con las armas en alto, los rostros tranquilos, preparados. Los asaltantes que quedaban lo vieron. Dejaron caer sus armas y huyeron. Se había acabado. El silencio que siguió estaba cargado de respiración y descreimiento. Luego vítores, risas, lágrimas. Clara se apoyó contra el poste roto del salón, con las rodillas temblorosas. Jack se acercó a ella ensangrentado pero ileso. La rodeó con un brazo por los hombros, estabilizándola. «¿Estás bien?». «No», dijo ella, «pero lo estaremos». Caminaron hacia la cárcel, arrastrando a Brown Hat detrás de ellos. Hester lo siguió, apuntándole con su rifle a la espalda. No lo mataron. No era necesario. Él lo vio en sus ojos. Había perdido ante algo más grande que el poderío armamentístico. Había perdido ante la convicción. Esa noche, el pueblo se reunió fuera del hueso hueco. Clara se paró bajo la luz de las antorchas, con el pelo enmarañado, las botas sucias y los ojos fieros. «No ganamos porque fuéramos más fuertes», dijo. «Ganamos porque recordamos quiénes somos». Josie levantó su copa. «Por la chica que salió del fuego, vítores, brindis». Pero Clara negó con la cabeza. «No, no por mí, por nosotros, porque esta no era solo mi lucha, era la de todos». Miró a su alrededor. «Y aún no ha terminado». Jack preguntó en voz baja. «¿Qué quieres decir?». Ella se volvió hacia el horizonte, donde las estrellas parpadeaban como ojos vigilantes. «Habrá más. Los hombres como él no se detienen, pero nosotros tampoco». Un silencio cayó sobre la multitud. Clara sonrió. «Pero esta noche descansamos. Nos lo hemos ganado. Solos». Más tarde, se paró frente al marco ennegrecido de la iglesia. Las cenizas se movían bajo sus pies. El viento frío tiraba de su abrigo. Susurró: «Intentasteis silenciarme». Entonces levanté la vista, pero brillé con más fuerza. La primavera llegó como una promesa. Después de los incendios y la lucha, después de que el polvo se asentara y los muertos fueran enterrados, la tierra se suavizó de nuevo. Los brotes florecieron donde las cenizas habían dejado una capa espesa. Las flores silvestres estallaron en color donde las paredes habían caído, y Eagle Rock siguió construyendo. No solo casas, sino vidas. El salón fue lo primero que se reparó, naturalmente. Luego la herrería, la tienda general, la caballeriza. Se construyó una nueva escuela junto a la cresta, encalada y cuadrada, con ventanas que daban la bienvenida al amanecer. La iglesia seguía siendo un esqueleto. Clara había insistido: «Dejad que los huesos permanezcan en pie. Dejad que la gente vea lo que les ha costado el silencio». Ya no necesitaba un púlpito. Tenía una voz,
una en la que el pueblo había depositado su confianza. Nunca fue elegida alcaldesa, nunca se le atribuyó ningún título, pero cuando había que hacer algo, se lo pedían a Clara. Cuando el juez bajó de Cheyenne para hablar de jurisdicción, habló con Clara. Cuando un cargamento de suministros desapareció en el paso del cañón, fue Clara quien escribió para encontrarlo y lo hizo. Nunca se consideró una líder, pero actuaba como tal. Toby creció, empezó a llamar tío a Jack, aunque nadie lo había hecho oficial. Estudiaba con Hester por las mañanas, ayudaba a Josie a reponer el salón por la noche, leía libros a la luz de una linterna con Clara cuando el día dejaba espacio para respirar. Y Jack se quedó, no detrás de ella ni delante, sino a su lado. No hablaban de matrimonio, todavía no. No necesitaban la palabra para nombrar lo que tenían. Era más silencioso que eso, más verdadero. Una mirada al otro lado de la habitación, un toque en el hombro después de un día duro. El tipo de amor que no pedía elogios, solo presencia. Una mañana, meses después de la batalla, Clara se paró al borde de la cresta y miró hacia el pueblo. Llevaba el viejo abrigo de su padre, ahora suyo, gastado y remendado, y sostenía una carta en la mano. El sello era de Rockford, su antiguo pueblo. No esperaba volver a saber nada de ellos. Jack se unió a ella. ¿Estás bien? Ella le entregó la carta. Él la leyó en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Quieren que regreses?, preguntó. Predicar, dijo ella. ¿Te lo imaginas? A menos que todos se hayan vuelto sordos y sabios al mismo tiempo. Clara sonrió levemente. Dicen que el reverendo renunció. Vergüenza y escándalo. Quieren reconstruir la imagen de la iglesia. ¿Quién mejor para hacerlo que la hija que soportó su fuego? Jack arrugó ligeramente la carta en su puño. Dije que no, dijo Clara antes de que él pudiera responder. Él exhaló. Bien, no soy un símbolo para su redención. No, dijo él, eres tu propia maldita historia. Ella guardó la carta en su abrigo y miró hacia la amplia y accidentada tierra. ¿Crees que debería haberlo perdonado?, preguntó. Jack dudó. Creo que el perdón es como el fuego. Puedes quemarte al intentar alcanzarlo si no te corresponde. Clara asintió. Luego dijo en voz baja. No lo perdono, pero ya no voy a seguir cargando con él. Esa era la diferencia. No borrar el pasado, no reescribirlo, solo negarse a dejar que lo siguiera dirigiendo. Esa tarde, la escuela abrió sus puertas para su primera clase. Toby se sentó en la primera fila, con el pelo recién peinado y las botas rayadas. Clara le guiñó un ojo a través de la ventana antes de retroceder. Josie estaba de pie en el porche del hueso hueco, observando con una bebida en la mano. ¿Ya has terminado de salvar el pueblo?, preguntó. Solo estoy tomando un descanso, respondió Clara. Bien, dijo Josie, porque la mesa de póker está corta, pelirroja bocazas. Clara se rió, pero sus ojos permanecieron fijos en la escuela. Pensaba que lo único que quería era dejar atrás el pasado, dijo. ¿De verdad? No, lo llevaba conmigo, lo arrastraba como un fantasma. Pero ahora creo que lo he enterrado. No porque haya dejado de atormentarme, sino porque por fin he hablado más alto que él. Josie levantó su copa en honor a los exorcismos con fuego. Clara inclinó su copa imaginaria en respuesta. Esa noche, el pueblo celebró un baile. Las linternas colgaban de cuerdas. La música sonaba gracias a un violín polvoriento y un piano prestado. Los niños corrían entre botas y faldas. Las risas resonaban en las colinas. Clara se quedó al margen, observando cómo la luz del fuego se reflejaba en los rostros que una vez temió no llegar a conocer nunca. Jack se acercó, con las manos en los bolsillos. «¿No estás bailando?», dijo. «Estoy mirando», dijo, y le tendió la mano. «Vamos, todo el pueblo está esperando a ver si la hija del predicador sabe bailar el vals». Ella levantó una ceja. «Ni siquiera sabes cómo se escribe vals». Él sonrió. «Cierto, pero aún así te lo pido». Ella tomó su mano. Se movieron en círculo, lentamente al principio, luego con paso firme. Los pies de Clara seguían más el instinto que el ritmo, pero no importaba. El pueblo aplaudió. Alguien gritó.
Toby pasó corriendo con un trozo de tarta en cada mano, y por primera vez en mucho tiempo, Clara se rió sin resentimiento. Se inclinó hacia el oído de Jack y le susurró, ¿sabes qué es lo mejor de este baile? ¿Cuál? Owen me dijo que no podía. Él le besó suavemente la sien. Esa es la clave. Cuando el fuego se apagó y la noche se calmó, Clara se sentó junto al pozo y miró las estrellas. Había tantas. Recordó cuando de niña se tumbaba en la tierra y se preguntaba si el cielo era real, si su voz llegaría alguna vez hasta él. Ahora sabía la respuesta. No tenía por qué hacerlo, porque su voz llegaba hasta Eagle Rock, a los quebrantados, a los reparados, a los ruidosos, a los callados, a los pecadores y a los santos. No necesitaba la aprobación del cielo. Tenía la suya propia. Oyó pasos detrás de ella. Toby se sentó en silencio durante un rato. Luego dijo, ¿sigues creyendo en Dios? Clara no respondió de inmediato. Finalmente dijo, Grace, es lo mismo. No, respondió ella, pero es suficiente. Él se recostó contra ella. Ella le rodeó los hombros con un brazo. ¿Crees que la ciudad seguirá siendo buena? Preguntó él. Clara miró los tejados oscuros. Ninguna ciudad sigue siendo buena, dijo ella. Hay que elegir el bien cada día. Entonces lo elegiré. Le besó la cabeza. Yo también. Y así, la historia no terminó con un sermón, un tiroteo o un funeral, sino con la decisión de quedarse, de vivir, de construir algo mejor, no por miedo, sino por pasión. Clara había nacido en silencio, se había criado en la obediencia y se había forjado en la vergüenza. Pero había atravesado las llamas y había salido con más fuerza. Y había demostrado que se puede soportar todo eso. Cada centímetro que intentan robar, cada insulto que lanzan, cada cicatriz que dejan y aún así siguen en pie, siguen hablando, siguen